Muy buenas a todos y bienvenidos a la reseña de Pedro Páramo y del Llano en Llamas. Voy a hacer la reseña conjunta de estos dos libros en este mismo vídeo porque tengo un volumen con estos dos libros. No me he comprado el estuche que vende la editorial RM con Pedro Páramo, el Llano en Llamas y el Gallo de Oro. Bueno, pues porque tenía ya esta edición y no iba a comprarme el resto. Pero ha sido un escritor que he leído últimamente y que me ha parecido sublime y que por eso traigo esta reseña conjunta. Entonces lo he leído en este editorial de El País del siglo XXI, clásicos del siglo XXI. Estas ediciones las incluían los periódicos cuando la gente leía, ¿vale? De hecho es de 2001, esta edición, si no recuerdo mal, aquí, sí, de 2002. Entonces vamos a hacer un poquito la reseña, un poquito por encima, teniendo en cuenta de que es un escritor Juan Rulfo, mexicano, que escribió poco porque no le hizo falta escribir más. De hecho, dejó estas dos obras, Pedro Páramo y El Llano en Llamas, que una novela y un libro de cuentos, que son la cúspide de la literatura universal, ¿vale? O sea, mínimo del siglo XX y desde luego universal, porque este libro es de los que se van a eh, cotizar a medida que pase el tiempo. A mí me ha dejado impactado, ¿vale? La lectura de Pedro Páramo, pero sobre todo del Llano en Llamas, me ha gustado más, tengo que decirlo, el Llano en Llamas, aunque Pedro Páramo me ha gustado bastante. Sin ser yo muy del gusto del realismo mágico, pero es que Juan Rulfo tiene una manera de escribir que es impresionante. Bien, Pedro Páramo es una novela del escritor mexicano Juan Rulfo. Vamos a ir primero con Pedro Páramo y luego con El Llano en Llamas. Es una obra que rompe con el tiempo y el espacio de forma radical, de manera que aunque la trama es bastante sencilla, el descenso al vacío de un pueblo campestre del México profundo, tiranizado por un cacique llamado Pedro Páramo que impone su ley, no es sin embargo sencilla en la forma en que está escrita. ¿Vale? La trama es sencilla, pero la forma no lo es. Nos encontramos una novela escrita al modo de Rayuela, de Cortázar, provocando que pueda leerse de forma totalmente indistinta entre sus partes y divisiones. No es una novela sencilla formalmente, algo a lo que no ayuda la introducción de elementos del realismo mágico, fantasmas que hablan, muertos que vienen a apuntar y guiar el presente a través de los lejanos y voces, etc. Es una novela de esas que se disipa todo intento de vana interpretación por parte de un lector sabiondo. Ha sido mi caso. Es una novela para la cual hay que estar muy atento e ir formándose la coherencia de la trama a medida que se lee, puesto que personajes que hablan desde el más allá en tal página, quedando un argumento en pausa, no tendrán su desenlace hasta decenas de páginas más adelante. Sin embargo, todo más o menos cobra sentido al final y paulatinamente. No se puede esperar una sencilla estructura lineal. Es una novela que exige lectores atentos y avispados que sepan trazar hilos argumentales y de parentesco entre los personajes y los hechos que se narran. No ayuda a su asequibilidad la anonimidad de ciertos personajes. Personajes de los que no se esclarecen si son o no fantasmas porque de todas formas se integran en la realidad. Tenemos dos líneas argumentales en Pedro Páramo. Por un lado tenemos a un protagonista, que sale al principio, Juan Preciado, que va a Comala a pedir ayuda, o bueno, a pedir a su padre cuentas de su abandono por petición de su madre, que le pide que vaya a buscar a su padre como última petición antes de morir. Pero lo que se encuentra en el pueblo Juan Preciado, y ya se nos oculta a través de subtramas de personajes miserables deprimidos, es otra cosa, ¿vale? En un ambiente caluroso y opresivo entre distintos personajes vivos y muertos, se habla en última instancia sobre los desvaríos e injusticias provocadas por Pedro Páramo y su familia, que es en realidad asesino, violador y tirano. Típico de este México profundo, de las guerras independentistas, bueno, de la guerra de la independencia y de la guerra cristera. Entonces la novela encarna, por así decir, una novela de 120 páginas, encarna dos tramas principales. Por un lado, la novela de Juan Preciado, que va a conocer a su padre y pedirle cuentas, y por otro, los hechos de Juan Preciado en el pasado y en el futuro. La trama, o sea, la novela no solo está escrita de forma complicada en la forma en el que se va engarzando hechos futuros y presentes con pasados, sino que además de cada personaje va al futuro, al pasado y al presente. Por tanto, es complicada, es una novela complicada. Bueno, de hecho, hasta el mismo Pedro Páramo es un miserable también, ¿vale? O sea, es de hecho lo que se trata Juan Rulfo en el fondo, es un miserable por la muerte de Susana, su querida mujer. La novela tiene en el fondo, a pesar de estos elementos del más allá, un pozo realista deprimente que derrocha verdad por todas partes. El hecho de que los muertos hablen como recurso narrativo no es óbice para que sus conversaciones sean rotundamente realistas. Es una novela en general complicada,
¿vale? Que no recomendaría a lectores iniciados. Y yo, de hecho, tuve que verme algún que otro curso de esta obra para enterarme de que la novela, bueno, pues tiene, por ejemplo, mucha consonancia con, por ejemplo, la obra de Valle Inclán, de Tirano Banderas, pero sin el componente del esperpento, entre otras muchas influencias. Pero es una obra complicada, es una obra difícil, que de hecho es una obra con la cual una lectura no es suficiente. Yo he hecho una lectura, sé que tengo que hacer otra ya, porque aunque me he enterado más o menos de la trama, está muy bien representado, pues no te enteras de la mayoría de las cosas porque requieres de otra lectura. Pero es novedoso, de hecho es una obra original por esto, porque enlaza diferentes, digamos, elementos, como por ejemplo una renovación en la forma, aunque ya fue utilizada por William Faulkner, etc. También, por ejemplo, bueno, tiene su raigambre en cierto tremendismo, en cierto realismo, también con el componente del realismo mágico, bueno, también con el componente del desgarrado México miserable y pobre y hambriento de la mitad o principios del siglo XX, y en este caso Juan Rulfo es el escritor del campo de México, como muchos, bueno, muchos críticos la han tildado. Esto en cuanto a Pedro Páramo, una novela que me ha flipado, me gustó muchísimo, la verdad, me gustó mucho, mucho, mucho. Yo tardé en leérmela 3-4 días, pero cierto que es un poquito complicada, es un poquito complicada. Muchos personajes, muchas idas y venidas, muchas poblaciones de este México, y además no hay capítulos, sino que está dividido por este tipo de, o sea, este punto y aparte, digamos que representa no otro capítulo, sino otra sección. Bien, vamos con El Llano en Llamas, que es un libro de cuentos de Juan Rulfo también, que lo tengo por aquí. Que este libro, si Pedro Páramo me gustó, El Llano en Llamas me gustó el doble. El doble. Quizá me gustó más El Llano en Llamas porque yo lo noté un poco, bueno, a mi parecer es un poquito más llano, es un poquito más fácil de entender. Puede ser. Pero el caso es que estos 17 cuentos son brutales y en concreto algunos de ellos como vamos a comentar ahora. Bien, es un libro de 17 cuentos de Juan Rulfo que supuso su primera obra. Aunque con temáticas y personajes un poquito distintos, la base de los cuentos es la misma. La miseria del campesinado mexicano, la barbarie, el analfabetismo, el salvajismo, las guerrillas y las milicias, el hambre, el siempre presente calor y el ambiente socialmente decadente del México de la Revolución y la Guerra Cristera. Todos los relatos tienen como base el campesinado, un campesinado dignificado pero a la vez expuesto a la barbarie que a veces actúa como motor moral y otras veces como protagonista de las más aberrantes acciones humanas. Todo ello atravesado por diálogos y tramas que aluden a veces a lo mágico o a lo herético, pero sobre todo a la decadencia del campo y la miseria de las clases bajas. La originalidad de Rulfo está en incluir no solo la narración vista desde un narrador externo, sino intercalar apreciaciones de los distintos personajes protagonistas que van verificando lo que efectivamente se está narrando. Se intercala, por tanto, la narración en tercera persona con la primera en casi todos los cuentos y la estructura no siempre es lineal, sino a base de analepsis y prolepsis, es decir, vueltas al pasado y al futuro, tal y como desarrollaría Rulfo más tarde en Pedro Páramo. Juan Rulfo no es un escritor fácil de leer para lectores principiantes, ni siquiera El Llano en Llamas. Además, algunos de los relatos, como el de Lubina, recuerdan a La Muerta Comala, donde se narra Pedro Páramo. Los cuentos están contados a través de un punto de vista crudo, realista y en ocasiones tremendista, pero Rulfo no guarda ningún tipo de condescendencia con el mal que acaece a los personajes, muertes, incestos, peleas, mutilaciones, agonías, torturas, sino que lo cuenta todo de una forma tan natural y creíble que las imágenes del relato llegan vívidas al lector, como la vida misma, sin acudir a desamparadas quejas o teatrales sentimientos exaltados o descripciones hiperbólicas o amarillistas, sino que no. Rulfo no se deja guiar por el amarillismo y por el regodearse en la maldad y en la crueldad de un brazo desmembrado o en la sangre, no. Simplemente lo relata de una forma sutil y elegante. Y esto es lo grandioso de Juan Rulfo. Todo se acepta tal y como ocurre. La resiliencia y el desengaño de los protagonistas son máximos y es lo que sorprende, la capacidad para aguantar y sobrevivir. La realidad no espera para Juan Rulfo y sus personajes, míseros campesinos de un México caluroso y famélico, deben sobrevivir a toda costa.
Lamentarse y llorar supone perder el tiempo en la lucha de la supervivencia. A mi juicio, son todos cuentos magistrales donde Rulfo retrata magníficamente el analfabetismo y las supersticiones de personas sin recursos económicos e intelectuales, además de una crítica al poder por resultar impúdico con clases bajas, como en el cuento titulado El día del derrumbe. Este cuento es importante porque, por ejemplo, se nos aparece una sociedad, un pueblo en el que ha habido un terremoto, entonces el alcalde va a intentar arreglarlo, pero resulta de que al final el pueblo está hambriento porque tiene que arreglar sus casas, etcétera, y lo invitan a una cena de gala impresionante, se gastan muchísimo dinero en agasajarle y al final no le resuelve nada. La caracterización que hace el campesinado Juan Rulfo tiene su resonancia en autores españoles como Pío Baroja, Valle Inclán, Cela o Delibes. Todos estos autores, al fin y al cabo, escriben a partir de un realismo descarnado que es impúdico con el lector. Los hechos son duros, pero son narrados tal y como podrían haber ocurrido, pues la narración es verosímil en todo punto. De hecho, es notable la influencia de la dura infancia de Juan Rulfo en su descarnada prosa, a partir de la cual se explicita una visión pesimista, decadente y cruel de la realidad, sin caer en obscenidades ni en demasiadas descripciones truculentas, valiéndose para tal fin de ciertos silencios y mínimos saltos narrativos, lo que ayuda a que no sean cuentos desagradables de leer, pese a su crudeza. Los cuentos más relevantes a mi juicio, mencionándolos en el orden que aparecen en mi edición del País, son los que se titulan Es que somos muy pobres, Talpa, Diles que no me maten, Paso del Norte, El día del derrumbe, La herencia de Matilde Arcángel y Anacleto Morones. Como Pedro Páramo, esta obra requerirá también de una segunda lectura para aclarar parentescos y tramas debido a la alternancia narrativa y la recurrencia de vueltas al pasado y anticipos del futuro. Entiendo que la obra de Rulfo haya sido tan escasa, pues es impresionante la calidad narrativa que se destila en apenas 300 páginas juntando Pedro Páramo y El llano en llamas. Son obras con una concentración inaudita de calidad y por ello no son fáciles de digerir, requiriendo sin duda la participación del lector en la obra para ir completando cada cuento, que por otro lado tienen tramas muy similares y eso hace que dificulte aún más distinguir uno de otro, puesto que a veces nombres y argumentos se superponen. En definitiva, magistral y es de lo mejor que he leído. Si queréis empezar con Juan Rulfo, debéis empezar por El llano en llamas y luego ir con Pedro Páramo. Pedro Páramo es una novela muy complicada, yo diría que bastante complicada, y El llano en llamas es un poquito más asequible, aunque también tiene su punto de complicación. A mí me ha gustado muchísimo todos. Talpa es muy bueno, es que son relatos muy humanos, son relatos que nos repercuten en nuestra vida humana. Digamos que son situaciones que podemos vivir perfectamente en el día a día, traiciones familiares, padres que se preocupan por las hijas. Por ejemplo, en el cuento de Anacleto Morones se cuenta como un gurú, ¿vale? Como un mago, bueno, pues abusa sexualmente de mujeres, haciéndolas creer que están dentro de un ritual. O sea, es que esto sigue ocurriendo hoy en día. Es lo grandioso de Rulfo y de los grandes escritores, que su vigencia sigue siendo palpable actualmente. Su vigencia no solo en la época en la que escribió, sino ahora. Y esos son los grandes escritores. Escritores como Kafka, que anticipan el futuro, son los grandes. Escritores como Cervantes, que anticipan el futuro, son los que quedan para la posteridad. Así que es una novela, dos novelas que me han gustado mucho. Me ha gustado un poquito más El llano en llamas, pero Páramo también es impresionante las dos. O sea, Juan Rulfo, sin palabras. De hecho, cuando lo leí, familiares, amigos, oye, ¿qué tal vas con Juan Rulfo? Digo, no he leído un escritor con una habilidad narrativa tan impresionante, con esta capacidad de maleabilidad en la pluma y con esta capacidad de expresar el dolor humano de la forma más elegante posible. Si tuviera que decir un rasgo característico de Juan Rulfo es la elegancia que tiene Juan Rulfo a través de su prosa para expresar el mal. No se regocija en narraciones estrambóticas, estrafalarias, hiperbólicas o amarillistas de una agonía, una tortura o de la sangre, sino que de forma sutilmente sibilina, elegante y a partir de silencios, Juan Rulfo expresa lo que quiere expresar y el lector comprende lo que quiere decir sin explicitarlo. Y esto es lo grandioso de Juan Rulfo. Así que nada, espero que os haya gustado mucho este vídeo, espero que le deis un like, que os suscribáis al canal, cualquiera de los comentarios, compartidlo y echad un vistazo a mi canal porque tengo otras reseñas interesantes. Me despido hasta un próximo vídeo y nos vemos. Chao.